A las afueras de Matamoros, Tamaulipas, muy cerca de la frontera con Texas, había un rancho polvoriento llamado Santa Elena. Desde la carretera parecía normal, un terreno seco, unas cuantas cabras, una casa vieja y nada más. Pero los vecinos sabían que algo no estaba bien. Por las noches se oían tambores, cánticos, gritos y a veces disparos. Nadie se atrevía a acercarse. En Matamoros, cuando algo huele a peligro, la gente se calla. Durante meses, decenas de personas desaparecieron cerca de la frontera. Estudiantes, turistas, campesinos, incluso policías. El 13 de marzo de 1989, un joven norteamericano llamado Mark Kilroy desapareció en una noche de fiesta con amigos. Estaban celebrando el Spring Break. En segundos, Mark se desvaneció entre la multitud. Sus amigos lo buscaron, la policía también. Nadie lo vio. Hasta que un error lo cambió todo. Un miembro del cartel fue detenido por accidente. En su confesión, reveló algo impensable. Sé dónde está Mark, está enterrado en el rancho, con los otros. ¿Qué otros? ¿Qué rancho? Así comenzó la pesadilla. Y todos los caminos llevaban al rancho del diablo. Se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo, hijo de una santera cubana, criado entre altares, sangre de animales y velas. Negras desde joven, mostró algo que muchos confundieron con carisma. Era inteligente, guapo y peligroso. Aprendió brujería, palo mayombe y magia negra. Decía poder hablar con los muertos. Algunos lo llamaban santero, pero él se decía algo más, un dios. A inicios de los años 80, se metió al mundo del narcotráfico. Ofrecía protección mágica a capos, sicarios y policías corruptos. Les prometía invisibilidad, poder, fortuna, a cambio de sangre, primero de animales, gallinas, cabras, pájaros, luego humanos. Reclutó seguidores fanáticos, lo obedecían ciegamente, lo llamaban el Padrino. El rancho de Santa Elena fue su templo. Allí construyó una nganga, un caldero ritual. Dentro, huesos, sangre, órganos y objetos robados de las víctimas. Cada asesinato era un sacrificio para alimentar la magia. La policía hallaría más de 12 cuerpos mutilados, todos con signos de tortura ritual, algunos sin ojos, otros sin lengua, uno sin cerebro. Los seguidores decían que el Padrino usaba las partes para alimentar su caldero, que hablaba con los muertos, que nunca sería atrapado, y por un tiempo no lo fue, porque en Matamoros la sangre corría y todos miraban hacia otro lado. El culto de Matamoros no era una secta cualquiera, tenía estructura, jerarquía, castigos. Constanzo era el Padrino. A su lado, Sara Aldrete, estudiante universitaria, era la madrina, hermosa, inteligente, pero con la mirada vacía. Ella reclutaba, convencía, mentía. Los otros eran soldados, algunos exmilitares, otros narcos jóvenes sin rumbo. Todos creían que al sacrificar a un humano, se hacían invisibles a las balas. Constanzo les prometía poder. La sangre los bendice. La muerte los protege. A las víctimas se les elegía cuidadosamente. Debían ser jóvenes, saludables, inteligentes y desapercibidos. Muchos de los sacrificios no fueron denunciados. Eran migrantes, estudiantes, almas sin eco. El ritual era brutal. Se los torturaba, mutilaba, y luego se ofrecían al nganga. El culto creía que mientras más sufría la víctima, más fuerte se volvía el ritual, y el Padrino exigía sangre nueva constantemente. Los seguidores obedecían sin dudar, y en cada muerte creían estar más cerca del poder eterno, más cerca del infierno, o tal vez ya dentro de él. Fue el 11 de abril de 1989. La policía mexicana, guiada por la confesión de un seguidor, llegó al rancho Santa Elena. Sabían que buscaban algo, pero no sabían qué tan profundo era el horror. En el suelo seco, detrás del establo, comenzaron a cavar. El olor a muerte era inmediato.
A los pocos minutos encontraron los primeros huesos, luego cráneos, luego cuerpos enteros. La tierra estaba repleta de restos humanos. Algunos estaban mutilados, otros envueltos en tela negra. Uno de los cuerpos tenía el cerebro removido, otro la espina dorsal extraída. Todos habían sido parte de rituales. Todos eran sacrificios. En el centro del rancho hallaron la nganga, un caldero de hierro con sangre seca, huesos, cabellos y órganos. A su alrededor, velas, cigarros, ron, monedas y símbolos africanos pintados con sangre. El caldero aún estaba caliente. Había sido usado ese mismo día. La policía no podía creer lo que veía. Era como si hubieran entrado en una película de terror, pero no era ficción. Era real. Era México. Y era solo el principio, porque el padrino aún estaba suelto. La noticia corrió como fuego. Narcosatánicos en México. Culto de sacrificios humanos descubierto en Matamoros. Criminales que creen en magia negra. Las imágenes del rancho dieron la vuelta al mundo. Cráneos, huesos, rituales. Una pesadilla en la vida real. Pero mientras todos hablaban del horror, el padrino seguía libre. Adolfo Constanzo y su grupo huyeron. Se escondieron en la Ciudad de México, en un lujoso departamento en la colonia Cuauhtémoc. Allí vivían como si nada pasara. Leían los periódicos, compraban comida, veían televisión, el país entero los buscaba. Pero ellos esperaban una señal. La policía rastreó llamadas, interrogó familiares, revisó registros de hoteles. Cada pista parecía desvanecerse, hasta que una simple discusión por la basura los delató. Un vecino llamó a la policía por ruidos extraños en el departamento 14. Al llegar, los agentes no sabían con quién se estaban enfrentando. Tocaron la puerta. Nadie respondió, pero desde dentro, el infierno estaba por estallar. De mayo de 1989, Ciudad de México, departamento 14, tercer piso. La policía rodea el edificio. Dentro, Adolfo Constanzo observa desde la ventana. No huye, no corre, no grita. Enciende una vela negra, abre su Biblia del palo mayombe, mira a sus seguidores, sonríe. Dice en voz baja, «Esto no termina conmigo». Cuando los policías entran al edificio, se escuchan disparos desde dentro, pero no dirigidos. A ellos, Constanzo le entrega su pistola a uno de sus discípulos y le ordena, «Dispárame». Ahora, el joven duda, llora, pero obedece. 3 disparos. El cuerpo del padrino cae sobre su altar portátil. Cuando la policía entra, encuentra el caos, velas ardiendo, sangre en el piso, amuletos esparcidos y Constanzo muerto. Así terminó el reinado de uno de los asesinos más oscuros de México. Pero algo quedó en el aire, porque antes de morir, el padrino había dicho, «Volveré, y no vendré solo». El cuerpo del padrino fue enterrado sin ceremonia, sin flores, sin cruces, pero su historia no terminó allí. Tras la muerte de Constanzo, varios seguidores fueron arrestados. Otros desaparecieron. La policía nunca encontró todos los cuerpos, nunca rastreó a todos los cómplices, nunca halló todo lo que ocurrió en el rancho. En los años siguientes se reportaron rituales similares en otros estados, en Veracruz, en Chiapas, incluso en Texas, siempre en silencio, siempre ocultos. Algunos objetos del rancho Santa Elena fueron robados del depósito de evidencia. Entre ellos, la nganga nadie sabe dónde está hoy. Algunos creen que fue destruida, otros dicen que fue llevada al extranjero, y los más creyentes aseguran que aún está activa, que alguien en algún lugar la alimenta. Porque el culto era más que un grupo, era una idea, una promesa de poder, una adicción al miedo, y como todas las ideas oscuras, solo necesita un creyente para volver a nacer. Años después del caso Matamoros, algunos periodistas intentaron ir más allá. Buscaron los archivos completos, las fotos originales, los interrogatorios sin editar, pero algo raro pasó. Muchos documentos ya no estaban disponibles.
Algunos reportes de la policía aparecieron tachados, nombres cubiertos, párrafos enteros borrados. Una petición formal al gobierno por transparencia fue rechazada con esta frase: el contenido afecta la estabilidad pública. ¿Qué era tan grave? ¿Qué descubrieron que no podemos saber? Un investigador privado filtró un dato aterrador. Entre las pertenencias del padrino había una libreta negra con rituales, con fechas y con nombres. Según él, muchos de esos nombres eran de políticos, empresarios y altos mandos policiales. La libreta fue retirada de la evidencia. Nunca se mostró al público. Nunca volvió a aparecer. Algunos dicen que fue destruida. Otros, que está guardada en un archivo secreto. Un periodista que trabajó el caso durante 10 años lo dijo claro: Matamoros fue solo la superficie. El culto era más grande, más profundo, más conectado. ¿Hasta dónde llegaba la red? ¿Cuántos participaron y quedaron libres? Tal vez esa respuesta ya está escrita. Solo hay que encontrar el archivo prohibido. Después de la caída del padrino, muchos pensaron que todo había terminado, que el culto estaba muerto, que era historia, pero el horror nunca se fue. Algunos seguidores del culto jamás fueron capturados. Cambiaron de nombre. Se mudaron. Otros simplemente desaparecieron. En 1996, una mujer en Veracruz denunció haber sido testigo de un ritual muy parecido al de Matamoros. Involucraba sangre, una nganga y una cruz invertida tallada en un árbol. En 2002, en Guatemala, se halló una fosa con símbolos idénticos a los del rancho Santa Elena. Nadie fue arrestado. En 2018, un periodista mexicano recibió un sobre anónimo. Dentro había una foto vieja y una nota que decía: seguimos aquí, seguimos ofrendando. Las autoridades no comentaron. Algunos dijeron que era una broma macabra, pero otros recordaron demasiado, porque el culto no era solo sangre, era creencia, era estructura, era ideología. Y mientras haya alguien dispuesto a sacrificar por poder, el culto no ha muerto, solo está esperando su momento para volver. Hoy, más de 30 años después, el caso Matamoros sigue siendo una herida abierta. No solo por los cuerpos enterrados, no solo por los rituales, sino por lo que significó un culto, un narco, una secta satánica y un país que prefirió no mirar de frente. Las familias de las víctimas siguen esperando respuestas. Algunas no saben si sus hijos fueron parte del rancho o si siguen desaparecidos en algún otro rincón del horror. Los sobrevivientes del culto nunca fueron completamente investigados. Algunos cumplieron condenas, otros salieron libres. La madrina, Sara Aldrete, sigue viva. A veces da entrevistas, a veces guarda silencio, pero el mundo ya no pregunta, porque cuando la historia es muy oscura, muchos prefieren olvidar. Hoy, el rancho Santa Elena ya no existe. Fue destruido. Pero en la tierra aún hay cicatrices. Lugareños aseguran que el sitio sigue maldito, que la tierra no da fruto, que los animales evitan el lugar. Y tal vez tienen razón, porque el verdadero horror no muere, solo cambia de forma. Hoy, más de 3 décadas después de los asesinatos en Matamoros, la tierra donde estaba el rancho Santa Elena sigue seca. Las lluvias vienen, pero no brota nada. Los animales pastan alrededor, pero nunca cruzan el terreno donde estaba el altar. Los locales lo llaman simplemente el suelo maldito. La historia oficial dice que el culto fue destruido, que el padrino está muerto, que los crímenes fueron castigados, pero los archivos dicen otra cosa. Las familias de las víctimas aún claman justicia. Hay cuerpos sin identificar, restos que no coinciden con ninguna ficha dental. Hay madres que todavía esperan en silencio que alguien les diga dónde están sus hijos. Hay nombres que desaparecieron de los reportes, nombres de políticos, de empresarios, de policías, nombres que nunca fueron mencionados en público, porque el terror en Matamoros tenía cómplices. De cuello blanco, Sara Aldrete, la famosa madrina, cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
En entrevistas, afirma haber sido manipulada. A veces dice que todo fue mentira. Otras veces se ríe y nunca pide perdón. Algunos de sus compañeros de culto salieron libres, por faltas de pruebas, por tecnicismos. Volvieron a sus vidas, cambiaron de nombre. Nadie los reconoce en la calle, pero ellos saben lo que hicieron. En 2008, un exagente de la Policía Federal dijo en una entrevista anónima: «El culto no fue destruido, solo fue interrumpido. La magia sigue viva. Lo demás es política». En Veracruz, Chiapas y Sonora se han reportado rituales similares. En fosas clandestinas, la policía halló objetos que recuerdan el caldero del padrino. Nadie quiere confirmarlo, porque si lo hacen, tienen que aceptar que Matamoros no fue una excepción. Fue parte de algo más grande, más sucio, más profundo. Hoy, la mayoría prefiere olvidar. Las nuevas generaciones solo han oído hablar del caso como una leyenda urbana, un cuento para no dormir. Pero los registros están ahí. Las imágenes, las actas, las voces quebradas de los padres. Y la tierra, nunca olvida, porque donde una vez hubo rituales, fuego y muerte, aún quedan cenizas. Y hay quienes creen que bajo la luna llena, si te acercas demasiado al lugar donde estuvo el altar, puedes oír los tambores, leves, lejanos, constantes, como si alguien o algo estuviera esperando. Porque el verdadero horror no muere, se transforma, se esconde, y cuando el mundo deja de mirar, vuelve.